Hola con todos, bienvenidos a un nuevo video de YouTube. En nuestro canal de clases de Derecho vamos a hablar ahora sobre la supremacía de la Constitución y su aplicación. Vamos a tener un ejemplo de una sentencia que vamos a irlo explicando poco a poco en el transcurso del video, así que quédense hasta el final porque va a estar muy interesante y van a aprender acerca de la clasificación de la Constitución y su aplicación y principalmente de sus principios. Continuamos con nuestro video. Vamos a hablar ahora sí sobre la introducción, para que entiendan un poco más sobre el proceso en el que se va a concurrir este video. Vamos a hablar sobre la supremacía de la Constitución, que es un principio fundamental en la estructura de todos los estados constitucionales, que garantiza las leyes y acciones del Estado, que van en concordancia con las disposiciones fundamentales que establece dicho documento. Sin embargo, la complejidad de esto es un poco difícil de explicar, pero puede llegar a una situación que cuestione su complejidad cabal. Por consiguiente, se emplea el control constitucional como un mecanismo esencial para asegurar la coherencia entre las normas y la Constitución. Continuamos con el video. Continuando con nuestra introducción, existen distintos tipos de constituciones que se han ido desarrollando con el paso de la historia. Las características de una constitución son de vital importancia para poder identificar la organización del Estado y cómo se desenvolverá las distintas instituciones que conforman un Estado con los ciudadanos. Complicado, ¿verdad? Bueno, continuemos. La escrita. La Constitución ecuatoriana se ha desarrollado de una manera escrita, así reuniendo todas las regulaciones que se han considerado necesarias para la organización del Estado. Asimismo, se han establecido los derechos, deberes, garantías que los ciudadanos gozan. La reglamentaria consta de una extensión de 444 artículos, por lo cual el trabajo de los legisladores ha sido plantear de la mejor manera posible y detallada, para así no tener que recurrir a otros recursos como una reforma de esta o una interpretación de los jueces. Sin embargo, por este motivo, tiende a caer en decalage, es decir, que con el paso del tiempo pierde su validez al estar tan detallada. Y la rígida. La Constitución ecuatoriana se muestra muy estricta en los casos de una reforma a esta misma o en caso de una creación de una nueva. Esto se ve evidenciado en el artículo 441 y 442 de nuestra Constitución, dado a las características, los candados, el porcentaje de la población o el porcentaje nacional. En este momento nos vamos a dirigir a la parte importante de este análisis. Dentro de este análisis fue la sentencia número 1618 IN del año 2021, que se centra en una acción de inconstitucionalidad en el contexto del sistema jurídico ecuatoriano. Esta acción se dirige al segundo párrafo de la disposición 27ª de la resolución CD 554 del Directorio de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta modificaba el cálculo de las pensiones jubilares. La sentencia encontró múltiples violaciones a principios constitucionales como el principio de igualdad, el principio de aplicación directa e inmediata de los derechos, la irrenunciabilidad e inalienabilidad de estos mismos, la progresividad y la responsabilidad del Estado. Todos estos principios se encuentran establecidos en el artículo 11 de la Constitución y todos sirvieron como base para declarar la inconstitucionalidad de esta norma que afectaba a los que recibían estas pensiones. Nos vemos en un momento. Muy bien amigos, volvemos. Como ya mencionamos, el tipo de control de constitucionalidad, ahora existen varios tipos dentro del Estado ecuatoriano que se maneja en su legislación. En primer lugar tenemos a posteriori. Esto sí significa que, como ya lo mencionamos con anterioridad, esta sentencia trata de una acción de inconstitucionalidad. Esto se refiere a un recurso en contra de una norma que ya fue aprobada y se dio en el registro oficial. Por esto mismo se llama a posteriori, a posterior de la promulgación de esta norma. Segundo, concentrado. Dentro del Estado ecuatoriano solo tenemos un tipo de organismo que tiene competencia para poder ejercer para poder declarar inconstitucionalidad, que es la Corte Constitucional. Tercero, abstracto. Se refiere al control en el que se regula una norma y su aplicación a posterior. Esto significa de que se regula la normativa y así ya nos encargamos de que no se vuelvan a vulnerar los derechos y principios constitucionales.
Este análisis detallado revela la importancia del control de constitucionalidad en la preservación de los derechos y principios rectores de un Estado de Derecho y destaca su papel crucial en la defensa de los derechos individuales en caso de que pueda contravenir estos derechos constitucionales. Siguiendo con el análisis de nuestro video, vamos a hablar de algunos autores que respaldan nuestra teoría. John Marshall, quien fue el primer presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es considerado el padre del control constitucional. A posteriori, en el caso Marbury v. Madison en el año 1803, estableció que la doctrina de la supremacía de la Constitución, según la cual leyes y actos del gobierno sean contrarios a la Constitución, son nulos. El control constitucional concentrado. Según Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, filósofo francés, fue un defensor del control constitucional concentrado. En su obra El espíritu de las leyes de 1748, Montesquieu estableció que el poder judicial debe de ser independiente al poder legislativo y del poder ejecutivo, y que debe de tener la facultad de declarar inconstitucional las leyes. Control constitucional abstracto. Kelsen fue un defensor del control constitucional abstracto. En su obra Teoría pura del derecho, Kelsen argumenta que el control constitucional abstracto es el único tipo de control constitucional que puede garantizar la supremacía de la Constitución. Es importante señalar que estas son solo algunos de los autores que han defendido este tipo de controles constitucionales. Hay muchos otros autores que han abordado este tema y que existen diferentes matices dentro de cada tipo de control. Ahora vamos a empezar con el análisis de la sentencia. Se va a hablar a profundidad de esta sentencia, se les va a explicar el por qué se eligió y también una pequeña introducción para que entiendan de qué trata. Vamos a empezar con el análisis. El análisis de la sentencia tiene como propósito comprender mejor la supremacía de la Constitución y plantea también un análisis que ofrece una mejor comprensión didáctica en el ámbito doctrinal o en el aprendizaje autónomo. A pesar de la elaboración minuciosa de la Constitución, no se puede garantizar siempre el respeto a la supremacía. Por esta razón surge el control constitucional, que según Santorini 2022 es una herramienta que faculta al órgano para declarar inconstitucional una norma que contradiga a la Constitución. La resolución del IES se declaró inconstitucional debido a las pérdidas, las mismas que superaban los $200 en varios usuarios, y que el IES contaba con las herramientas y competencias para sancionar dichas aportaciones irregulares. En esta resolución se modificaba el cálculo de las pensiones, se encontraban múltiples violaciones a principios constitucionales que fueron establecidos en el artículo 11 de nuestra Constitución. Muy bien, continuando con los principios constitucionales que se pudieron analizar dentro de la sentencia, número 2, principio de igualdad. La modificación de la base del cálculo de las pensiones podría haberse afectado de la manera desigual a distintos grupos de personas, lo cual contradice el principio de igualdad si introducía un trato diferente según el momento en que se realizó el trámite de jubilación. Principio de directa e inmediata aplicación de derechos, numeral 3. Si la modificación introducía condiciones no previstas en la Constitución o la ley para el ejercicio de los derechos de pensiones de jubilados, podría considerarse inconstitucional. Principio irrenunciable e inalienable de los derechos, numeral 6. Los derechos de los jubilados son fundamentales y no pueden ser renunciados o transferidos, por lo que la disminución de la pensión por un nuevo cálculo no debería imponerse. Principio de progresividad, numeral 8. Si la modificación normativa disminuye los beneficios de la pensión jubilar sin justificación suficiente, sería considerada regresiva y contraria a ese principio que prohíbe cualquier acción regresiva que disminuya los derechos injustificados de estos. Principio de responsabilidad del Estado, numeral 9. Si la modificación en la base del cálculo genera un daño injustificado en los derechos de los jubilados, el Estado debería reponerse de estos daños causados. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Les agradecemos mucho por su atención prestada y esperamos que les haya servido como un modelo de aprendizaje. ¿Listo? Bye. Continuando con nuestra introducción, las características de la... A ver, los dos derrumbrando. Sigue el negro. Sí, acá. Pleno.
nuestro canal de Derecho. Vamos a hablar ahora sobre las clasificaciones de la Constitución y su aplicación. ¡No te rías! Nuevo canal de YouTube. Vamos a hablar sobre las clases de Derecho y principalmente vamos a tener... Ya me equivoqué. Es importante sacar el... Se me ven los pies, güey. Es como zapatos de abuelita. No se me ve nada. No se ve panzón tampoco, güey. Le falta Navidad, pero... Me va a faltar Navidad si pierde. Hola con todos, bienvenidos un nuevo más a...